Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 a 20. En este Evangelio leemos que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete una culpa, ve y amonéstalo entre él y tú solos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Seguramente hay alguien que diga: finalmente el Evangelio habla de algo que es fácil y que me gusta. Porque hacer observaciones y criticar y echarle a la cara a alguien lo que ha hecho mal, esta es una de las cosas que son más naturales y que más nos agradan en la vida, ¿verdad? Pero lo cierto es que es exactamente lo contrario. Porque una genuina corrección fraterna, a diferencia de el hablar mal de una persona, es una de las cosas que necesitan una mayor libertad interior y una mayor madurez. Y por eso es una cosa muy rara en este mundo nuestro. La convivencia humana, lo sabemos todos, está entretejida de contrastes, de conflictos, de daños que nos hacemos unos a otros, porque somos diferentes por temperamento, vemos las cosas diferentes, los gustos son diferentes. Decía San Agustín que los humanos somos como vasijas de barro, que apenas se tocan, se hieren. Y el Evangelio tiene algo que decirnos también sobre este aspecto tan común y tan cotidiano en la vida. Vamos a tratar de aprender la lección que Jesús nos da. Jesús pone el caso de uno que haya cometido algo que en sí mismo es realmente equivocado. Si tu hermano comete una culpa, no se queda solo en el campo de una culpa cometida hacia nosotros, porque en este caso es prácticamente imposible distinguir si lo que nos mueve es el celo por la verdad o lo que nos mueve es el amor propio, nuestro amor propio herido. En cualquier caso, sería más una autodefensa que una corrección fraterna. ¿Y por qué dice Jesús: amonéstalo entre él y tú solos? Sobre todo por respeto al buen nombre del hermano, a su dignidad. Lo peor sería corregir a un marido, por ejemplo, delante de su mujer, o una mujer en presencia del marido, o un padre ante sus hijos, o un maestro ante sus alumnos, o un superior ante sus súbditos. Es decir, en la presencia de personas a cuyo respeto y a cuyo estima uno tiene mayor valor. La cosa se transforma inmediatamente en un proceso público. Por eso sería muy difícil que la persona acepte esa corrección de buen grado, porque va por medio de su dignidad. Dice: entre él y tú solos. También por dar la posibilidad a la persona de que se pueda defender y explicar lo que ha hecho con toda libertad. Porque muchas veces lo que a un observador externo le parece una culpa, en las intenciones de quien lo ha hecho aquello, no es una culpa. Y cuando se explica con franqueza, se disipan muchos malos entendidos. Pero esto no es posible cuando la cosa se hace delante de muchos. Porque ¿cuál es, según el Evangelio, el motivo último por el cual hay que practicar esa corrección fraterna? Pues no es por el prurito de mostrarle a los demás lo que han hecho mal, como a veces nos gustaría, para que resalte nuestra superioridad. Ni siquiera para descargar la conciencia de manera a poder decir: yo te lo había dicho, yo te había advertido, peor para ti si no me has escuchado. No. La meta que Jesús propone es para ganar al hermano, es decir, el bien genuino del otro, para que pueda mejorarse y no se encuentre con consecuencias terribles, para que no comprometa su camino espiritual y su salvación eterna incluso. La corrección fraterna, si se hace con el espíritu del Evangelio, es una de las ventajas más bellas de la vida de pareja también. Poderse decir marido a la mujer al marido con toda libertad, aquello que ningún extraño osaría hacernos notar. Eso es un don precioso y es un factor de crecimiento en la unidad de la pareja. Se lee también en la historia de algunos grandes hombres que pagaban a alguien para que estuviera siempre a su lado y le
hiciera observar los mínimos errores que se cometieran. Cuando por algún motivo no es posible corregir fraternalmente solos a la persona que se ha equivocado, hay una cosa que según el Evangelio hay que evitar de hacer, que es divulgar sin necesidad la culpa del hermano, hablar mal de él, incluso calumniarlo, dando por probado lo que no es cierto o exagerando la culpa. No habléis mal los unos de los otros, dice la Escritura. Y esto vale también para quien recibe una confidencia maligna. En la Biblia encontramos una máxima muy interesante a propósito de la murmuración. ¿Has escuchado una palabra? Que muera contigo. Estate seguro, no te hará explotar. Eso está en el libro de los Proverbios. El mal, las malas noticias escandalísticas, hoy gozan de todos los canales de difusión, los periódicos, el teléfono, la televisión, los WhatsApps, el Twitter, etc. No tenemos que añadir otros. Lo que tenemos que proponernos es ser un terminal para el mal. Es decir, lugares donde cuando nos llega una calumnia, un chisme, una malignidad, algo negativo, allí se quedan, allí se olvidan. Cada vez que esto sucede es una victoria del bien sobre el mal y el mundo queda un poco más limpio. Una vez una mujer fue a confesarse, se cuenta, con San Felipe Neri, acusándose de haber hablado mal de algunas personas, y el santo le dio la absolución. Pero le dio una penitencia muy extraña. Le dijo, vete a casa, toma una gallina y vuelve aquí. Pero vele quitando las plumas, una a una, a lo largo del camino. Cuando llegó de nuevo ante él, le dijo, ahora vuelve a casa y recoge una por una las plumas que has dejado caer mientras venías aquí. Y la mujer le dijo que era imposible, el viento ciertamente las habría dispersado. Y aquí le dijo San Felipe Neri, ¿ves cómo es imposible? Igual que es imposible recoger las plumas, una vez que el viento se las lleva, así es imposible retirar las murmuraciones y las calumnias una vez que han salido de la boca. Volviendo al tema de la corrección, tenemos que decir que no siempre depende de nosotros el tener éxito en el hacer una corrección. A pesar de que tengamos las mejores disposiciones, puede ser que el otro no las acepte, que se ponga más rígido, pero depende siempre y exclusivamente de nosotros el éxito en el recibir una corrección. De hecho, la persona que ha cometido una culpa podría muy bien decir, podría ser yo, y el que me corrige podría ser el otro, el marido, la mujer, el amigo, el hermano, el superior. Es decir, no existe solo la corrección activa, sino también la corrección pasiva que nos hacen a nosotros. No solo el deber de corregir, sino también de dejarse corregir. Y es aquí que se ve si uno es suficientemente maduro para corregir a los demás. Quien quiere corregir cuando debe también estar dispuesto a hacerse corregir, eso ahí va bien. Pero cuando veis una persona recibir una observación, la escucháis que responde con sencillez, tienes razón, gracias por habérmelo hecho notar. Ahí uno se inclina en admiración. Estás ante un verdadero hombre, ante una verdadera mujer. La enseñanza de Cristo sobre la corrección fraterna debería ser leída siempre a lo que dice en otra ocasión, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, permíteme que te quite la paja que tienes en el ojo si tú no ves la viga que hay en el tuyo? Lo que Jesús nos ha enseñado sobre la corrección puede ser muy útil también en la educación de los hijos. Hay que dedicar un poco de atención a este tema. No hay nada más educativo para un padre o una madre que esperar, encontrarse a solas con el hijo y allí con calma, no hacerlo ni enfadados ni ante los demás, hablarle, y si tienes que hacerle alguna observación de su conducta, se le hace. La corrección es uno de los deberes fundamentales de los padres y es el banco de prueba de su capacidad educativa. ¿Y cuánto estamos fallando en esto? Dice la Escritura, ¿cuál es el hijo que no es corregido por su padre? Dios nos corrige porque nos trata como hijos. Y dice también el libro de los Proverbios que quien ahorra el bastón odia a su hijo. Quien lo ama está dispuesto a corregirlo. Y dice también, endereza la planta mientras es tierna, si no quieres que crezca irremediablemente torcida. Quizá hoy este consejo no se puede tomar a la letra porque nadie tiene que usar un bastón, pero no se puede renunciar a cualquier forma de corrección, que es uno de los peores servicios que se puede hacer a los hijos. Hay
que evitar que la corrección misma se transforme en un acto de acusación o en una crítica. En el corregir hay que circunscribir la reprobación del error cometido y no generalizarlo, no bloquear a toda la persona, es decir, no eres malo, sino que has hecho esto mal. Hay que aprovechar la corrección para poner en luz, sobre todo, el bien que se reconoce en el otro y cómo uno espera tanto del otro porque tiene sus capacidades. En modo que la corrección sea más un animar que un descalificar. No es fácil entender si es mejor corregir o dejar sin corregir, sin hablar, callarse. Por esto es importante tener en cuenta la regla de oro que es válida en todos los casos que San Pablo nos da hoy en la segunda lectura. No tengan ninguna deuda con nadie sino la del amor recíproco. El amor no le hace ningún mal al prójimo. Es necesario asegurarse sobre todo que haya en el corazón una fundamental disposición de acogida hacia la persona. Después, lo que se decida hacer, corregir o callarse, estará bien, porque el amor no hace nunca daño a nadie. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.